grabación. Okay, ya estamos grabando. Muy bien, Profe, entonces... me tira error esto. Ok, simplemente tendría que checar nuevamente la fórmula. Ventas brutas más el impuesto. Ajá, vamos a ver la última. Menos, ajá, la retención y el descuento. Vamos a ver. Listo. ¿Dónde Hoy está? A sí. ver. ¿Cuánto le dio ese resultado? 2.832.858.20. Ok, ahora, uno de los detallitos que usted va a tener ahí ahorita, Edward, es el hecho de que ocupa darle formato de moneda a los números exclusivamente. Ahora, pero solo a los números, Edward. Entonces, cuando queremos formato moneda... ¿Lo doy en dólar, profe? Sí, pero solo seleccióneme los números. O sea, va a seleccionar exclusivamente desde el primer valor numérico que aparece debajo de la primer venta bruta. No, quíteme, no me seleccione los títulos solamente son los números. Ajá, ahí sí, mire, solamente son los números. Muy bien. Nos vamos al formato de celda, donde está la letra A mayúscula. Luego buscamos en celda, formato de número. Y lógicamente en este caso sería colocar lo que es el dólar estadounidense, ¿verdad? A veces aparece el Empira, pero es porque quizás yo les he dado en algún ejercicio de Excel el formato de dólar estadounidense, inglés. Dólar estadounidense, correcto. Okay. Ajá. Muy bien. Ahí solo sería terminar de construir prácticamente lo que falta. Okay. Entonces, muy aquí bien. Esto lo puedo hacer también, ¿verdad, profe? Sí, sí, puede copiar la fórmula. O sea, lo importante para mí en este caso, chicos, es que ustedes me manejen correctamente lo que es el escenario, ¿verdad? Que usted sepa que si lo que va a hacer es un copiado de fórmula, primero tiene que copiar y después pegar, Eduardo. ¿Así lo hizo? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, para mí lo puntual es eso, ¿verdad? Que usted sepa qué es lo que está haciendo previamente. Entonces, lo que voy a checar ahorita, voy a compartir mi pantalla. Queda así. Muy bien, que en el efecto de del primer ejercicio, cuya hoja se llama ventas, tenemos este ejercicio donde solamente ustedes tienen prácticamente lo que son las ventas brutas. El primer paso a desarrollar es aplicar el formato y lo que les comentaba ahorita, le vamos a aplicar formato de número solamente a las celdas que tienen números, ¿verdad? Porque si usted viene y me selecciona toda la tabla, entonces lógicamente vamos a tener un problema. Entonces, en este caso, como vamos a aplicar formato de números, tiene que ser exclusivamente a través de lo que es todas aquellas celdas donde tienen el número. Ahora, en la parte de abajo, pues ustedes ya tienen prácticamente cómo van a realizar o resolver, mejor dicho, los cálculos de cada una de las celdas en las columnas del impuesto, retención, comisión, descuentos y ventas netas. También les comentaba que si dice el 16% sobre las ventas, entonces vamos a trabajar sobre las ventas brutas y el 16% en este caso es dividirlo entre 100. Prácticamente lo que ustedes están haciendo es tomando la tasa que se encuentra en porcentaje y lo que usted está haciendo es básicamente dividiéndola a 100 para de esta forma pues poder obtener lo que es, jóvenes, un valor decimal, ¿verdad? En este caso, el valor decimal sería el 0.16 o, dependiendo de la versión de Office, pues sería el 0,16. Entonces, aquí tengo que tener cuidado, ¿verdad? Si el punto o la coma es el que me acepta, pues en este caso el Office. Lo mismo con el 3.5, lo dividimos entre 100, el 5% lo dividimos entre 100 y el 1% lo dividimos entre 100. Entonces, recordemos que cuando es una tasa, se le debe de multiplicar a alguien. Y en este caso, pues aquí ya me dice a quién yo se lo debo de multiplicar, ¿verdad? En este caso dice sobre las ventas. Entonces, sobre las ventas sería prácticamente multiplicar lo que es las ventas brutas por el porcentaje que me está dando. Muy bien. Vamos entonces a la hoja número 2. ¿Me recuerdan cómo se llama la hoja número 2? ¿Cómo se llama? Planilla. Muy bien, entonces empezamos cambiando el nombre a, perdón, no la voy a mover, lo que voy a hacer es cambiar. Entonces sería planilla. En este caso, vamos a empezar con el mismo procedimiento, vamos a dar formato, ¿verdad? ¿Ya me le dieron formato a esta tabla?
y podemos dar dos tipos de bordes, un borde exterior grueso e internamente un borde exterior delgado. Entonces a mí siempre me gusta colocarle, ¿verdad? Para que se resalten lo que son los encabezados de tabla, los coloco en negrita y muchas veces también lo que hago es aumentar el tamaño. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí nosotros sabemos que el sueldo, el IHS, el RAP, las deducciones y el sueldo total, ¿qué formato deberían de tener? Formato de moneda. Entonces, seleccionamos solamente las celdas que tengan, ¿verdad? O que van a contener, mejor dicho, lo que son valores numéricos. En el caso de los que trabajamos desde la computadora, vamos a hacer clic derecho, formato de celdas, en moneda, vamos a buscar nuestro símbolo, que ya sabemos que está por orden alfabético. Yo creo que ya varios de ustedes ya lo tienen resuelto, ¿verdad, chicos? Muy bien, y el español de Honduras, y lo voy a dejar con 2 posiciones decimales. Lo puedo dejar con 0, lo puedo dejar con 2. Entonces, pero financieramente, nosotros prácticamente estamos trabajando con 2 posiciones decimales. Y aquí ya tengo el salario de los empleados, voy a centrar aquí. Entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece el total de deducciones que yo puedo utilizar lo que es esta herramienta que se llama ajustar texto. Y el ajustar texto lo que hace prácticamente es como colocarme como una doble filita, ¿verdad? Lo que serían en este caso en esta celda. O sea, esto es parte de la estética. Y ahora lo que voy a hacer es que a los encabezados, recordemos que hay 6 tipos de alineaciones. Están las que nosotros conocemos normalmente como a la izquierda, centrado a la derecha, pero también tenemos alineaciones en la parte superior, en el medio, ¿verdad? Y en la parte inferior. Todo esto es para fomentar lo que es la parte estética de nuestro trabajo. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo que es el seguro social. En el caso del seguro social, lo que nosotros tenemos es esta situación. Aquí es donde les voy a preguntar a ustedes qué hacemos aquí. Usar la función sí. Perdón, chicos, mi papá me hablaba y ustedes saben que cuando habla el jefe hay que contestarle. Muy bien. Entonces, sí, Luis, correcto, vamos a utilizar la función sí. En este caso, tanto lo que es el seguro social como el RAP, nosotros lo vamos a condicionar. Recordemos que el RAP es el régimen de aportaciones, donde es parte de la empresa privada, donde extraen un porcentaje de nuestro salario y que al final eso, ¿verdad? Es como una especie de pensión la que yo estoy prácticamente pagando. Lo mismo en el seguro social. Entonces, a partir de mi salario hay un techo. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente nosotros aquí tenemos lo que es el techo. ¿De cuánto es el techo en el seguro social? Vamos a trabajar ahorita con el seguro social. Me dice, si el salario es menor a 10,282 lempiras, el IHS corresponde al 2.5% del sueldo base. De lo contrario, será una cuota de 257 lempiras. ¿Cómo hacemos esto? Igual sí, vamos a utilizar la función sí. Ajá. Entonces vamos a la prueba lógica. ¿Qué celda vamos a condicionar? La del sueldo. Correcto. Voy a condicionar el sueldo. Muy bien. Entonces me dice que si el sueldo base es menor, aquí utilizo estos símbolos, ¿verdad? Menor a 10,282. ¿Sí? O sea, ya me está dando el parámetro, ya me dice que el techo es 10,282. Ahora, ¿qué va a pasar si eso es cierto? Bueno, de hecho, si nosotros checamos este salario, ¿qué podemos comentar aquí? ¿Esto sería verdadero? Sí. Sí, sería verdad. Entonces, ¿qué va a pasarle a Luz Alexandra Valeriano? ¿Qué le va a pasar a ella? Se va a multiplicar por el 0.25. Muy bien, en este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se han fijado, nosotros hemos trabajado ahorita con lo que son prácticamente la función sí para establecer rótulos, pero
Nosotros en el valor verdadero, así como en programación, nosotros lo utilizamos para calcular, por ejemplo, el descuento o para calcular un impuesto. Aquí nosotros lo podemos utilizar también para poder resolver una operación matemática. En este caso, vamos a desarrollar el contexto de la operación matemática, que sería el 2.5% de su sueldo base. Entonces, me está diciendo que esta tasa del 2.5% yo se la tengo que multiplicar a alguien. En este caso sería al sueldo, ¿verdad? Entonces, yo selecciono la celda del sueldo por, ¿cuánto sería el 2.5% en decimales? 0.25. 0,025, ¿verdad? ¿Así? Muy bien. Ahora, ¿y qué pasa si no? Si no es cierto. ¿Qué debe de suceder si no es cierto? Dice que será una cuota de 257. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir 257. No lo coloco dentro de comillas porque no es texto, no es una cadena. No es como cuando usted escribe aprobado, reprobado o deficiente o regular. Como esos son una cadena de texto, entonces nosotros los escribimos dentro de comillas, ¿verdad? En este caso no, son números y si ustedes se fijan, el valor sí verdadero igualmente yo no lo escribo dentro de comillas porque son números. Ahora, otro detalle a considerar, si ustedes se fijan aquí, yo no estoy llamando una celda para que almacene el resultado de esta operación matemática. Simplemente le estoy diciendo, porque recordemos que estamos trabajando en la celda C5, que es la que debe de contener el resultado para lo que es el seguro social del primer vendedor, en este caso, ¿verdad?, de Luz Alexandra Valeriano. Entonces, prácticamente usted lo que hace simplemente es establecer cuál va a ser la operación matemática que se va a desarrollar si acaso esto es verdadero. Entonces, si esto es verdadero, va a multiplicar el salario por el 0.025 que corresponde al 2.5% de su sueldo base. Ahora, y el si no, simplemente es una cuota, o sea, por así decirlo, una constante, enter. Entonces, miren lo que pasó aquí, ahorita. Automáticamente se repitieron, ¿verdad?, todos los valores porque este también se encuentra dentro de lo que es el esquema. Esto lo puedo borrar solo para que ustedes lo consideren. Mira, entonces 255. Voy a modificar el salario de Luz Alexandra y voy a colocar 15,000 lempiras. ¿Qué debe de pasar si yo coloco 15,000 lempiras? ¿Qué debe de aparecer? A ver, usando la lógica, ¿qué debe de aparecer? Miren, 257. De hecho, si yo escribo 10,283, debe de aparecer 257. Si yo escribo 9,000, aquí sí. Porque, o sea, la condición es que si abajo de 10,282, lo que va a hacer es una multiplicación del 2.5% con lo que esté representado en el valor del salario. Si está arriba de los 10,282, debe de aparecer una constante, un valor constante, que en este caso sería 257 lempiras. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, 10,500, aparecen 257. Si yo escribo 20,000, 257, porque me dice, ¿verdad?, la condición que si es, en este caso, inferior a 2,882, va a haber una multiplicación, corresponde al 2.5% de su salario. Entonces, en este caso va a suceder lo mismo. Yo lo selecciono, perdón, aquí sí, luego la condición lógica que sería, en este caso, el sueldo menor de 10,282, el valor verdadero sería, vuelvo a llamar la celda, porque es como cuando usted llama la variable, ¿verdad? En este caso, nosotros llamamos a la celda. O sea, usted pudiera hacer esto, colocar 7,800, que es lo que está contenido dentro de lo que es la celda B6, que corresponde a el sueldo de Juan Francisco Martínez. ¿Qué problema me puede pasar, por ejemplo, si yo dejo esto así?
Que cuando, si por ejemplo, si te cambia el valor de la celda, entonces no va a poder hacer la función. Exactamente. Entonces, aquí es donde yo voy a tener, ¿verdad? Lógicamente, un problema. Entonces, yo no quiero tener ese problema. Muy bien, en este caso, pues aquí tengo la prueba lógica y aquí ya tengo el valor verdadero, pues yo acabo de colocar el valor de lo que tiene la celda, no llamé a la celda, que eso a veces es uno de los errores que nosotros cometemos y que ya Renzo nos explicó. Entonces, y el valor falso sería que aparezca una constante de 257. Entonces, es lo que Renzo mencionaba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en vez de 7.800 lo modifico a 12.000? Porque me equivoqué. En este caso me arrastró la fórmula de arriba, pero realmente no me lo tuvo que haber arrastrado, ¿verdad? Me lo arrastró y le voy a decir que ignore el error. Aquí sí me lo modificó, pero no me lo tuvo que modificar porque me está arrastrando el valor de arriba. Vamos a checar aquí. Sí, me está arrastrando. Lo que él está haciendo básicamente es este error verde, donde dice que está copiando la fórmula de arriba, pero es por el formato de tabla que estamos utilizando. Yo quiero hacer algo para... Voy a hacer esto con ustedes y voy a abrir un libro en blanco, solo para mostrarles, y voy a pegar los valores, voy a volver a checar esto, solo para mostrarles, ¿verdad? Entonces, aquí ya teníamos la fórmula, sí, es la misma. Miren, ya no me aparece la tabla porque como lo copié en una hoja nueva, entonces ya no. 10.282. Entonces, el valor sí verdadero, aquí lo teníamos, que es este mismo, por el 0,025, ¿verdad? Y si no, iba a ser un valor constante. Esto es lo que tenemos ahí prácticamente. Aquí sí me lo va a detectar. No, siempre me lo pide como coma. Muy bien, aquí está. Entonces, era lo que mencionábamos. Si yo lo modifico a 8.000, entonces sí hay un cambio. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? El total de deducciones es sumar los dos, esto Sí. va HSS y RAP. Exactamente, lo que prácticamente se está modificando, o sea, lo que le estamos sacando al empleado es la deducción. Entonces, en este caso, sería sí, este valor menor, ¿verdad? Que 10.282, que es el techo, el valor verdadero, si yo coloco 7.800, vamos a ver si me vuelve a tomar la fórmula de arriba, por 0,025 y si no, un valor constante de 257. Entonces, aquí, y si yo lo modifico a 12.000, siempre me toma la función de arriba. Lo que hace es que está tomando el valor de arriba. Muy bien. Vamos a ver, vamos a checar aquí algo. 5.000. Ejemplo, me dice que son 195. Confírmeme, chicos, si el 2.5% de 5.000 es 195. Confírmenme. ¿Cómo dijo, profe? ¿El 2.5% de 5.000 es 195? Sí, ¿Seguro? sí, a mí sí me dio 195. ¿Seguros? 195, el 2, porque recuerda que lo que estamos haciendo ahorita es lo siguiente. Esta persona gana 5.000. Según lo que me establece el Seguro Social, es que esta persona se le va a multiplicar el 2.5% de estos 5.000. Entonces, por eso pregunto. Les voy a colocarlo aquí, miren, en rojo. Voy a hacer una operación matemática. 5.000 por, en este caso sería 0,025. Me dice que son 125. Entonces, no son 195. Esto es porque en la fórmula prácticamente lo que estamos haciendo es multiplicando los 7.800 que tenía inicialmente el empleado. Entonces, por eso es que debemos de trabajar con lo que es el formato de la celda. Profe, ¿Verdad? ¿Sí? ¿puede dejar de compartir pantalla y volver a compartir? Que a mí se me quedó, no sé, se quedó trabado todo, no miro nada. Ya terminé yo, profe. Por dos. A mí también me quedó trabada su pantalla. Ok. Voy a mostrar ahorita. Permítanme. Sí.
Qué ahorita. inteligente sos, Renzo, te felicito. Muy bien, aquí estamos. Estamos aquí, mira. Esto es lo que les estaba comentando. Entonces, yo lo que hice fue trasladar ahorita a otro libro. En este caso es un libro 1, solo para quitarle el efecto, ¿verdad?, del formato de la tabla. Donde, ¿qué era lo que teníamos aquí? Voy a retroceder aquí. Ajá, teníamos esto. Y aquí teníamos el valor inicial. Voy a retroceder esto. Miren, esto era lo que teníamos aquí. Porque aquí habían 7,800, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 7,800, lo que debe de sucederme es una multiplicación de 7,800 por el 2.5%, ¿sí? Entonces, el 2.5% de 7,800 son 195. Eso sí está bien. Pero recordemos que a veces nos equivocamos. Y me equivoqué y el salario de esta persona no es de 7,800, sino que es de 5,000. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que en esta celda no me efectúa la multiplicación porque yo, en vez de colocar el nombre de la celda, que en este caso sería la B3, o sea, que la multiplicación en el valor verdadero fuera, ¿verdad?, lo que esté contenido en la celda B3 por el 0.025 que corresponde al 2.5% de la tasa del Seguro Social. Entonces, esto es un error, ya Renzo lo había dicho, que cuando nosotros no utilizamos lo que es el nombre de la celda, ¿verdad?, lo que nosotros podemos tener en un futuro es un error que cuando querramos modificar los datos no se van a modificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted lo que tiene es, por así decirlo, un valor constante multiplicándolo por un número decimal. Entonces, eso es lo que me sucede aquí. Ahora aquí sí. Entonces, este que estaba en rojo era porque yo había solicitado de que ustedes me ayudaran identificando cuánto es el 2.5% de 5,000, porque así como estaba acá, miren, yo tengo 5,000 y esto es incorrecto, porque no son 195. Aquí tuvo que haber aparecido 125 en vez de 195. Y esto es por lo mismo, porque habíamos escrito lo que estaba contenido en la celda. No habíamos llamado al nombre de la celda. Entonces, lo que hago aquí es seleccionarlo. Entonces, eso está como cuando usted en programación llama a su variable. Entonces usted dice, voy a llamar a la variable salario para multiplicarla por la tasa. Entonces aquí hay que tener ese cuidado de utilizar lo que es el nombre de la variable. Entonces aquí ya lo tenemos prácticamente dado. Voy a modificarlo a los 7,800 y aquí aparece, perdón, 78,000 le di. Y aquí aparecen sí los 125. Entonces, para el tercero, el procedimiento va a ser el mismo. La función sí, la prueba lógica, menor que 10,282. ¿De dónde sacamos los 10,282? El mismo ejercicio me establece el techo para el cotizante. Dice que si el salario base es menor de 10,282, entonces va a multiplicar su salario base por una tasa del 2.5%. De lo contrario, tendríamos una cuota establecida de 257 lempiras. Entonces, aquí tenemos la evaluación. Si lo que está contenido en la celda B4 es menor de 10,282, entonces, si esto es cierto, ¿qué se va a ejecutar? Voy a multiplicar lo que está en esta celda por el 0,025 o 0.025, que es el decimal del 2.5%. Luego coloco el punto y coma para separar el argumento y establecer el valor falso. ¿El valor falso cuál sería? Los 257, que corresponde a si es mayor. O sea, recordemos que el valor verdadero es cuando se evalúa la prueba lógica o la condición, y eso es lo que me va a mostrar si esa prueba lógica es cierta. Y el valor falso es el que se va a mostrar cuando la prueba lógica no es cierta. Por ejemplo, evaluemos esta prueba lógica. B4 es menor que 10,282. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí es menor, ¿verdad? B4 o lo que está contenido en B4, que serían 5,600, es menor que 10,282. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. Va a multiplicar los 5,600, que es lo que está contenido en la celda B4,
por el 0,025. Ahora, vamos a hacer ahorita un cambio, que serían 140. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoqué y eran 15,000 lo que ganaba esta persona? Porque eso no sucede, chicos. Muy bien, entonces imagínense si eso le pasó, por ejemplo, a un banco inmenso en Estados Unidos que se equivocó al momento de enviar un depósito hacia unas organizaciones. Entonces, y ahorita están en litigio porque parece que no se puede devolver ese dinero. O sea, y eso fue una suma, estratosférica, les diré, lo que pasó en ese error. O sea, si les pasa a ellos, no nos puede pasar a nosotros en una planilla simple. Entonces, eso puede pasar. Entonces, ahora sí, volvamos a evaluar. B4 es menor que 10,282. 15,600 es menor que 10,282. No. No, no es cierto. Entonces, automáticamente esto queda descartado, ¿verdad? Porque esto se va a ejecutar sí y solo si esto sea cierto. Entonces, como esto no es cierto, cuando se evaluó, dijo falso, entonces automáticamente Excel me lanza aquí y me dice, muy bien, como no es cierto que es menor que 10,282, entonces va a aparecer el número 257. Enter. Y eso es lo que aparece, ¿verdad? Entonces, aquí está prácticamente el detalle. Entonces, en este caso, sí va a ser cierto. ¿Por qué? Porque 8,900, lo que está contenido en la celda B5, sí es menor que 10,282. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a multiplicar a esta celda por el 0,025. De lo contrario, siempre tengo que establecer el valor falso y cierro paréntesis. Prácticamente, si lo vemos desde el punto de vista de la clase de programación, viene siendo a un sí, ¿verdad? O a una condición doble, donde hay una evaluación y hay dos posibles respuestas, ¿verdad? Hay un valor verdadero y hay un valor falso. O sea, hay dos posibles respuestas. O sea, o es sí o es no, o es verdadero o es falso. O sea, o está debajo de 10,282 o está por encima de 10,282. O sea, usted tiene dos opciones como resultado, ¿verdad? En este ejercicio. Entonces, ¿preguntas, jóvenes, aquí con este? Quiero que nos quede claro. Me gusta porque, si ustedes se fijan, hasta las mismas clases se están como que vinculando para poder comprender lo que es los temas, ¿verdad? ¿Preguntas? Solamente es entender. Miren, prácticamente Excel ya me está dando, no sé si ustedes logran identificar aquí, que aparece prácticamente cómo está estructurada a través de argumentos la función lógica, ¿sí? Dice sí, prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Recordemos, el valor sí verdadero es el que se ejecuta cuando la prueba lógica es verdadera, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, aquí lo tenemos. Me equivoqué, son 13,000, por ejemplo, ¿verdad? Me equivoqué. Entonces, miren, automáticamente en los que son mayores a 10,282, automáticamente esta persona debe de tener una cuota de 257 lempiras. ¿Preguntas, jóvenes, aquí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo que hace Edward Llorel con lo que es el copiar fórmula. Lo puedo hacer también así, miren, aquí pincho en copiar y selecciono las celdas y aquí donde dice pegar, pincho aquí donde aparecen las opciones y selecciono lo que es la segunda opción. Mire, copiar fórmulas. Entonces, en pegar fórmulas, perdón, ya automáticamente me coloca aquí todos estos resultados. Miren, aquí me equivoqué, son 18,000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, automáticamente lo que me debe de aparecer es la cuota de 257 lempiras. Ahora, ¿qué pasa con el RAP ahora? El RAP también es otro escenario. ¿Cuánto es el techo del RAP? Vamos a ver, aquí lo tenemos. ¿Cuánto es el techo del RAP? Miren, aquí está. Dice, el RAP, miren, no es el mismo techo. ¿Quiénes ya terminaron este ejercicio? Yo, profe. Yo. Muy bien. Muy bien. Entonces, en el RAP pasa casi que algo similar. Lo único que cambian son los valores. Dice que sí, este es el techo. El techo sería como el parámetro contra el que se va a evaluar cada uno de las celdas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos allí. Entonces, dice que si el salario es menor a 9,780,
El RAT corresponde al 1.5% de su sueldo base. De lo contrario, será una cuota de 146. Recordemos que cuando trabajamos con números no van dentro de comillas. Entonces, aquí tenemos, este va a ser igual. ¿A quién estoy evaluando? Al sueldo, ¿verdad? A este, al sueldo. Entonces, ¿cuánto es el techo? ¿Menor que cuánto dice? 9.700, ¿cuánto? 9.780 creo que. 80. Dice, ahora, preguntémonos. ¿B2 es menor que 9.780? Sí, ¿verdad? Sí, B2, 8.000 es menor que 9.780. Entonces, ¿qué va a pasar si esto es cierto? Voy a extraer el 1.5% de este salario. Entonces, yo en el valor verdadero, lo que voy a hacer, usted lo pudiera hacer es esto, mire, escribir 8.000. Pero recordemos que es mejor trabajar, en vez de escribir 8.000, que sería prácticamente contra lo que yo voy a multiplicar, en este caso lo ideal es mejor llamar al nombre de la celda, ¿verdad? Entonces yo llamo al nombre de celda que sería B2, ¿por cuánto? ¿Cuánto es el 1.5 en decimal? 0.015. 0.015, correcto, 0.015. Entonces, si esto es cierto, que de hecho esto es cierto, lo que va a pasar es que en esta celda va a aparecer el resultado de multiplicar 8.000 por 0.015. ¿Y eso cuánto es? Y si no, una cuota de 146. ¿Cuánto es el 1.5% de 8.000? A mí me salió 146. A usted le salió 146. A mí también, profe. Sí. Pero le tuvo que haber salido 120. En el caso de... Ah, ok. Es Lo que tenemos... solo es distinto. Ajá. Es cierto, tienen toda la razón. Lo vamos a hacer aquí entonces. Me modificaron a los 20.000, ¿verdad? O sea, lo están haciendo desde los 20.000. Está bien. Es lógico, sí, 20.000 es mayor que 9.780. Entonces, yo lo que hice fue trasladarles otro ejercicio para que fuéramos viendo, ¿verdad?, cómo vamos modificando datos, correcto. Entonces, esto es porque algunos compañeros me pueden ahí poner un poquito estresaditos que digan, ¿y por qué no aparece la B2 o B5? Sino que aparece entre corchetes @sueldo. Recordemos que esta tabla tiene un formato de tablas y por eso es que no me aparece el nombre de la celda como lo conocemos de manera común y corriente o de manera popular. Entonces, por eso es que usted lo va a ver así, entre corchetes, pero si usted se fija, ¿a quién tengo seleccionada yo? Mire, ahí aparece que hasta empieza hasta como efecto de GIF, ¿verdad? Empieza a sombrearse. Entonces, porque yo tengo seleccionada a la celda del primer empleado. Entonces, esto lo multiplicaron, según me dijeron, por 0,15. El valor, perdón. Esto es, lo evaluamos. 9.780. Si esta celda es menor que 9.780, el valor verdadero es multiplicar el sueldo por el 0,015, sino colocar 146 lempiras, que sería la cuota. Lo lógico aquí es, yo evalúo a Luz Alexandra Valeriano, tiene 20.000 lempiras en su salario, entonces 20.000 ¿es menor que 9.780? No. Entonces, automáticamente se va al valor falso, que serían los 146 lempiras, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Enter, y lo que aparece es lo que ustedes mencionaban, 146. Ahora, aquí lo teníamos diferente. Miren, este es el otro ejercicio donde también estoy modificando valores. Aquí sí me aparece el nombre de la celda tal como yo lo conozco. Entonces, estábamos evaluando siempre a Luz Alexandra Valeriano, solo que con un salario de 8.000 lempiras. Entonces, por eso es que les estaba preguntando, ¿cuánto es el 1.5% de 8.000? Entonces, ya sabemos que es 120 lempiras. Tiene sentido, ¿verdad? O sea, estos son mecanismos que la empresa privada, ¿verdad?, ha optado para recaudación de fondos y todo este escenario que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, en el caso del segundo empleado, es un sí. La prueba lógica sería el salario menos 9.780. O sea, estamos evaluando a
7.800 es menor que 9.780, sí, es cierto. Entonces, ¿qué va a aparecer en esta celda? Ah, el resultado de multiplicar los 7.800, o sea, B3 por el 0,015. Se van a preguntar, profe, ¿por qué le aparece en rojo? Ah, es que yo en esa celda había colocado, ¿verdad?, el color de fuente en rojo. Por eso es que aparece así. Ya le voy a modificar el color para que no se me... Entonces, si no, va a aparecer una cuota de 146. Esto es lo que yo tengo aquí, una celda colocada en rojo. Vamos a la tercera, 15.600. ¿Qué pasa en la tercera? 15.600 es menor de 9.780. ¿Será menor? No, ¿verdad? Pero el procedimiento es el mismo, establecer el valor verdadero por 0.015 y el valor falso sería la cuota de 146. ¿Sí? Profe, de primero, donde dice Alexandra Valeriano, yo lo tengo en el sueldo como 10.200, el normal como Sí. estaba en el ejercicio. O es que usted lo cambió solo para... Es correcto, Eduardo. Estoy Ah, modificando para que vayan viendo lo que significa trabajar con nombres de celdas. ¿Para qué? Era lo que les comentaba ahorita. Por ejemplo, si usted se fija aquí, yo tengo B4, ¿verdad? Yo pudiera colocar 15.600. O sea, ¿de dónde saco estos 15.600? Es lo que está en la celda de B4 de Neísima Lady Hernández, ¿sí? Entonces, pero el problema es que si por error yo me equivoqué en el valor que estaba en esa celda, si yo no utilizo el nombre de celda, me va a tocar a mí hacer modificaciones manuales. Entonces, yo lo que hago, así como con las variables, se fijan, ¿verdad? O sea, en las variables en programación, usted lo que hace es llamar a la variable. Entonces, usted lo multiplica por lo que está contenido en la variable y en este caso, pues, la celda vendría a ser como una especie, ¿verdad?, de alusión a la variable que nosotros estamos trabajando. Entonces, entender que estamos trabajando con nombres de celdas, que en este caso estamos trabajando prácticamente con las celdas del salario o del sueldo base. Estamos trabajando con esas celdas. Lo estamos evaluando con el techo que el mismo ejercicio nos lo está dando y el valor verdadero ya no es lo que aparecía dentro de comillas, sino que si ustedes se fijan en el valor verdadero, lo que aparece es una operación matemática. ¿Cuál es la diferencia en programación? Que usted coloca primero una variable y la iguala a una operación matemática, ¿verdad? En este caso, digamos que yo omito donde voy a almacenar el resultado porque se da por aludido de que eso se va a efectuar justamente allí donde yo estoy colocando el signo igual. Entonces, allí se va a resolver eso. Entonces, lo que va a suceder primero es que se va a evaluar y después Excel va a decidir si realizar esta operación matemática o escribir este número. O sea, Excel lo va a decidir dependiendo de qué, de lo que se evalúe acá. Entonces, lo importante es que trabajemos con nombres de celdas. Estamos trabajando con la celda del salario. Y sí, por eso es que yo voy como modificando. Mire lo que son los diferentes valores. Por ejemplo, 1.600, aparecen 24. ¿Por qué? Porque cuando es menor de 9.780 es prácticamente lo que él gana por el 1.5%. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y vamos a hacer el último. Este sería el sí. Los demás creo que ya terminaron, ¿verdad? Lo que sí quiero es que quede clara esta parte. 9.780, el valor verdadero es esto por el 1.5 que representa al 0,015 y el valor falso sería, o sea que si eso no es cierto, a una cuota de 146. Entonces, así lo checamos aquí y lo que voy a hacer es, voy a copiar y voy a pegar las fórmulas. Miren, y aquí ya lo tengo. Entonces, prácticamente en el Seguro Social tengo una cuota de 257 lempiras, siempre y cuando el techo sea arriba de 2.282 y en el caso del RAP también tengo una cuota siempre y cuando sea arriba de 9.780. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte, jóvenes? Y el total de deducciones, que ya lo preguntó Renzo. Ya Renzo me preguntaba si el total de deducciones es prácticamente todo lo que le estamos quitando o deduciendo, en este caso, pues, a nuestro empleado. ¿Qué estamos deduciendo de su salario? Estamos deduciéndole su IHS y su RAP. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a utilizar la función suma y voy a sumar estos dos. Enter. Mira. Entonces, el total de deducciones de Luz Alexandra Valeriano, si es de 8,000, serían de 320. Pero, ¿cuál sería si fuera de 20,000? Entonces, va a ser igual a suma,
y voy a sumar igualmente, aquí, miren, de 403. ¿Vale? Aquí usted va a ir viendo cómo se van modificando los valores a raíz que usted va modificando lo que es la celda del sueldo. Ya lo demás son fórmulas matemáticas. En el caso del sueldo total, ¿a qué va a ser igual el sueldo total? Al sueldo base, al salario o sueldo neto, menos las deducciones. Miren. Entonces, gana 20,000, y aquí es donde nosotros entendemos, ¿verdad? De que a mí me dicen que voy a ganar 30,000 empiras, pero solo me terminan dando 25,000. Eso es porque su salario sufre una serie de deducciones. O sea, deducciones que aunque usted no quiera sacárselas de encima, o sea, es parte, ¿verdad?, del estatus legal en el que nos encontramos, donde por ser empleado yo tengo que pagar lo que es una aportación al seguro social para que cuando yo me enferme vaya a esta entidad, ¿verdad? Porque aquí la empresa privada es donde ellos tienen sus acuerdos, aún, por ejemplo, la empresa pública, y en el caso del RAP también. ¿Alguien levantó la mano? Pero se suma, se deselecciona todas, ¿verdad? Sí, en el caso de, por ejemplo, las deducciones solamente es ILCS y el RAP. Solo son ellas dos, el Seguro Social y el RAP. Xavier, ¿cómo vamos, Xavier? Miren, estas dos son las que sumo. Igual, estas son las que sumo. Estas dos. O puede ser la otra fórmula que es esta más esta. ¿Verdad? Que es lo mismo, solo que en este caso estamos utilizando la función suma para sumar lo que son, en este caso, las deducciones. Miren, aquí lo sumo. Aquí lo sumo. Aquí lo sumo. O sea, lo importante de Excel, jóvenes, es trabajar con lo que son nuestros nombres de celda. O sea, eso nos va a ahorrar a nosotros problemas como ustedes no se imaginan. A mí me sorprende cómo mucha gente todavía a esta altura de la vida trabaja en Excel, pero no trabaja con nombres de celda, sino que automáticamente, incluso solamente lo utilizan para hacer un llenado nada más. Aquí, en vez de colocar la fórmula, lo que hacen es colocar los 200. Así, miren, esto es lo que hacen. Cuando usted mira y quiere evaluar qué es lo que hay contenido en esa celda, no hay nada. ¿Por qué? Porque tal vez lo hacen en una hojita de papel o lo hacen en una calculadora a mano. No, el objetivo de esto es poder utilizar, lo que es la parte lógica, ¿verdad?, de Excel para evitar, pues, ahorrarnos trabajo. Ese es el objetivo. 257, ¿verdad? Y mucha gente, el problema es que no le entiende. Y el sueldo total, ya dijimos que sería el sueldo menos el total de deducciones. Es el sueldo menos el total de deducciones. No puedo tocar las otras celdas porque las otras celdas ya tienen su cambio, ¿verdad? Ya han sufrido su cambio. El total de deducciones automáticamente me engloba lo que es el Seguro Social y el RAP. Entonces aquí sería, mira, el sueldo menos las deducciones. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna consulta de algo que quizás no haya quedado claro? ¿O todo queda claro? Claro, completamente. ¿Sí? ¿Jensi? ¿Alguna consulta, Jensi? No, pero... Ok, entender, ¿verdad, chicos? De que la función sí ya tiene una estructura. Entonces, ¿qué significa esa estructura? Que yo tengo que respetar justamente cómo ella se maneja. Entender que la función sí tiene tres partes. Bueno, en este caso, en este ejercicio, también puede haber un sí anidado, ¿verdad? Que haya un sí en el valor falso. Pero en este caso no, simplemente es un sí doble. Un sí con un valor verdadero o con un valor falso. O sea, lo que esta persona va a tener es o multiplicarse su salario por el 0.25 o establecer una cuota de 257. ¿Verdad? Entonces, entender esa parte en primera instancia, que la función tiene sus tres partes, entonces sus argumentos, recordar también que cada argumento se separa por un signo, que en este caso puede ser una coma o un punto y coma, y que hay un valor verdadero, que el valor verdadero es lo que se ejecuta
cuando se evalúa la prueba lógica y esta es verdadera. O sea, cuando yo digo B2 es menor que 10.282, sí, entonces Excel automáticamente me da este resultado. Pero cuando esto es falso, entonces se ejecuta el valor falso o me muestra el valor falso. Entonces, si aquí yo le cambio a 18.000, entonces ya aparece lo que son 257. Y ven cómo todo automáticamente sufre cambio, ¿verdad? Entonces, hacia eso me lo lleva.